Así es, dígale hoy al Señor, en medio de esa tormenta, en el momento, ahí donde está, porque hay fe. En ese momento de dificultad que usted está pasando hoy, en ese momento de soledad, deje que el Señor lo guíe. Déjelo que el Señor le lleve esa paz. Créale, porque Dios es vivo. Créale para que Él hoy lo revista de seguridad. Porque la fe es la convicción de lo que se espera. Es esa certeza. Dígale hoy, Señor, esa fe es la certeza, es la convicción de saber que tú nos traerás cosas mejores. Aún en momentos de esta angustia, experimente la paz de Dios que es sobrenatural. La paz del Señor, que es grande, que es misericordiosa. Esa paz que todo lo puede, que todo lo sustenta. Esa paz que le ha dado sobreabundancia, que le ha permitido entonces ver esa gloria de Dios. Hoy entonces, clámele a Dios y dígale, Señor, hoy clamo a ti, a tú que eres el Dios de mi sustento, de mi vida. Hoy, Señor, levanto mi corazón a ti y hoy te bendigo, porque tú eres ese Dios que me ha amado por siempre. Gracias, Padre, porque soy bienaventurado en haberte conocido. Gracias porque soy bienaventurado por confiar en ti. Gracias, Señor. Por eso me quedo en tu presencia en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, muy buenos días. Bienvenidos a este maravilloso tiempo de los 51 días de fe. Hoy estamos en nuestro 6º día, ya casi llegando a la primera semana, hablando todos los días de esa fe que nos ha cambiado o esa fe que nos ha transformado. Recuerde que tu fe te ha salvado. El profeta Ezequiel, en el capítulo 24, versículo 14, la parte A dice: yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Yo mismo actuaré y no me voy a retractar. Esas son las promesas que tenemos en nuestro Dios, en nuestro Señor. En este maravilloso tiempo que hoy vamos a tener, vamos a ver la fe que vence al mundo. Esa fe en la cual hoy necesitamos movernos. Le voy a invitar a que usted vaya a la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, versículo 4. Dice la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 5, en el verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hay algo que aquí nos tenemos que hacer, o una pregunta que debemos de realizar. ¿Cómo vencemos al mundo? El apóstol Juan en su carta nos dice que si hemos recibido a Cristo, hoy somos más, o podemos vencer ese mundo. Pablo lo decía, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. El ser humano constantemente está en aflicción. El ser humano constantemente pasa por momentos de tribulación, por situaciones adversas. El ser humano constantemente entonces
tiene diferentes circunstancias en su vida. Pero vamos a definir qué es la palabra aflicción. La aflicción es un estado de profundo sufrimiento, angustia o dolor, ya sea físico, emocional o espiritual. Puede ser causado por diversas circunstancias, como la pérdida de un ser querido, el sufrimiento, la enfermedad, la persecución. Y a eso le podemos agregar mucho más cosas. Situaciones financieras, situaciones matrimoniales, situaciones con nuestros hijos, con nuestra familia. Muchas cosas a esa aflicción. Pero el ser humano constantemente está viviendo eso. Y entramos en estados de crisis como seres humanos. Entramos en estados donde no somos capaces de levantarnos. ¿Sí? Pero la aflicción también viene por algo que es mucho más grave, y es por la falta de Cristo en nuestro corazón. Usted y yo nos podemos afligir como hijos de Dios, sí, claro, por un momento, por un instante. Pero aquellos que no han recibido a Cristo, que hay una carencia de Dios en su vida, su aflicción permanece a lo largo, convirtiéndose en situaciones muy adversas, como una ansiedad, como una depresión. Viven angustiados, y es la falta de tener comunión con Cristo, llegando entonces en momentos hasta el suicidio, viviendo esa terrible situación. La situación también, la aflicción también proviene de lo que estamos viviendo en el mundo, de nuestras vivencias en el mundo. Esa aflicción viene como situaciones de lo que hoy estemos pasando. El mundo te va a ofrecer cantidad de soluciones inmediatistas, pasajeras, algo que no tiene un fondo. No. Esas soluciones pasajeras, por ejemplo, una persona que no tiene autoestima, que no tiene amor propio, el mundo que le ofrece cirugías estéticas. Una persona que se siente menospreciada, que se siente con inferioridad. Entonces, supuestamente, para retomar esa valía, va a los quirófanos, se acomoda su nariz, sus bustos, se quita grasa del abdomen, sus caderas, etcétera, etcétera, todo lo que ofrece las cirugías plásticas. Pero ¿a qué vamos? Resulta que esa persona no ha hecho un cambio en el trasfondo de su vida, en su interior, porque en el interior sigue teniendo vacíos, sigue teniendo el problema de la inferioridad, sigue teniendo entonces inseguridad. ¿Qué va a volver a hacer? Una nueva cirugía. Y va a empezar un proceso de cirugía en cirugía para aumentar su autoestima. Porque es que yo no soy aceptada por el mundo, o no soy aceptado por el mundo. Es porque hay un gran problema en su interior, en su corazón. La fe que vence al mundo es la fe que entonces nos da seguridad, nos quita todo síndrome de inferioridad y nos trae a vivir en este mundo, pero con la seguridad en Cristo. Los enemigos del cristiano, la Biblia nos enseña que son tres enemigos que el cristiano tiene.
y nos presenta enemigos constantes que nosotros a través de Cristo podemos vencer. No nos podemos dejar entonces intimidar por estos enemigos. ¿Sí? El primero es el tentador, el diablo. ¿Sí? Primera de Pedro 5:8 nos dice lo siguiente. Es la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primero, el primer enemigo que el cristiano tiene es el adversario, el tentador, el diablo. El segundo, el mundo. El mundo. Quiere decir, las vanidades que hay en esta tierra. Cuando hablamos aquí del mundo no estamos hablando de nuestro planeta Tierra, sino de las vanidades que hay. Por ejemplo, hay algo muy particular aquí, pues lo he visto acá en Cali, en Buga y esos sectores, y es la ropa. Entonces, si usted por ejemplo sale con mi esposa a comprar una blusa, ella no usa blusas que vayan a ser ombligueras y cosas de esas, no, son blusas muy recatadas, pero el problema es encontrarlas, porque los almacenes no ofrecen ahora una blusa decente, sino que la gente, la moda es andar semidesnudo en la calle. Pero eso es lo que le está ofreciendo el mundo hoy. Hoy lastimosamente los jóvenes se están perdiendo siguiendo aquellos influencers entonces que les están enseñando vanidad. Niñas y niños perdidos porque se tienen que parecer a una mujer o a un hombre que es un influencer. Jóvenes que están hoy, incluso muchos de ellos, no todos, pero sí muchos, consumen. Han estado entonces en sitios de rehabilitación, pero han sido en vano. ¿Por qué? Porque tienen carencia de Cristo. Y ese es el mundo lo que le está ofreciendo hoy, las cirugías estéticas. Hoy el mundo entonces te ofrece vivir siguiendo una persona como ídolo. Y mire, volvamos a lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Pues bien, nos lleva la palabra de Dios, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pero el mundo está. Y nosotros necesitamos aprender a vivir en este mundo, pero aprender a vencerlo. No dejarnos contaminar. Esa es la fe que necesitamos ahora. Y por último, la carne. La carne también nos tiene como enemigos en este mundo, en lo que vivimos en este lugar. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta de Gálatas capítulo 5, versículos 18 y 19. Leámoslo desde el 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire, la carne le ofrece a usted cantidad de cosas, supuestamente para usted llenarse, para complacerse. El apóstol Pablo lo dejó claro y le dijo: mire, si el espíritu
El espíritu es en contra de la carne, ese espíritu es con E mayúscula, quiere decir Espíritu Santo. Porque muchas veces nosotros no interiorizamos, no entendemos, no vivimos con el Espíritu Santo. No tenemos esa confianza en Él, pero Él es el que nos ayuda a vencer esa carne. Él es el que nos ayuda a vencer ese mundo. ¿Por qué hoy se pierde nuestra juventud? Por falta de Cristo. Porque el mundo se ha abierto. Porque el mundo piensa entonces que tener esa identidad, como hoy lo hemos enseñado, y se ha perdido, que de igualdad, tanto en el hombre como la mujer, eso ha llevado a que el mundo entre en caos. Pero, ¿qué nos está diciendo el Señor? Esos tres enemigos provienen de diferentes circunstancias que presenta nuestro ser. La carne nos hace pecar contra nuestro espíritu. Dice Gálatas capítulo 3, versículos 16 y 17. Miren lo que nos dice Gálatas. Dice la palabra del Señor así. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice y a los descendientes, como se hablan de muchos, sino como de uno. Y a tu descendencia, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo no puede ser anulado por la ley, la cual vino 430 años después de habrían validado la promesa. ¿Cuál promesa? La que nos dio de que nosotros seríamos libres, de que nosotros entonces podíamos vivir esa plenitud. ¿Y esa promesa en quién está? En Cristo. Pero la carne, ¿qué hace? Llevarnos a convencernos de que hoy es mejor vivir. Hay un, ¿cómo le llaman? Lo dicen, es que hoy necesitamos vivir porque mañana no sabemos qué va a pasar. Pero ese vivir no es así. Es tener una vida en victoria. Porque yo mañana sé qué va a pasar. Que si estoy con Cristo sé qué va a pasar mañana, que va a tener una vida eterna. Una vida con el Señor, allá en el cielo, en ese lugar que Él tiene preparado para mí. Esa es la vida que yo voy a esperar mañana. Hoy tengo que vivir acá, pero vivir con santidad, vivir alejado del mundo. Vivir entonces lejano. Porque miren, porque muchas veces nosotros nos dejamos convencer de lo que es el mundo, nos dejamos convencer de lo que es la carne. Los celos son un problema de la carne, problemas de inferioridad. Usted como hijo de Dios, los celos no pueden estar en su casa, porque es que su seguridad no es su esposo, su seguridad no es su esposa, su seguridad es Dios. Pero cuando yo siento celos, le estoy diciendo al Señor que Él no es capaz de traerme paz a mi vida. Y muchas cosas que nos presenta el apóstol Pablo en la carta de Gálatas 5. El mundo entonces nos aflige porque no hemos nacido de Dios. La primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1. El apóstol Juan entonces, en esa carta, nos enseña lo siguiente. Miren, capítulo 1, versículo 4. Y estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea completo. ¿Por qué? Porque el mundo nos aflige. Usted piensa que si usted no tiene la misma casa, el mismo carro, el mismo empleo, que si usted no estudia lo mismo que la otra persona, que el influencer que usted está siguiendo, usted tiene una aflicción en el corazón, y es lo que el mundo necesita, que usted esté afligido, porque es una artimaña también del enemigo. Si usted entonces no tiene esa vida próspera, sobreabundante, con dinero y riqueza, entonces nos sentimos afligidos. No. Nuestro gozo tiene que venir ¿de quién? Del Señor. Lo dijo el apóstol.
Mire, lo que hemos oído, lo que hemos visto y oído, eso hemos anunciado, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea completo. Si usted hoy se identifica con Cristo, si usted tiene comunión con Cristo, si usted vive con Cristo, si usted nació de nuevo en Cristo, su gozo ya está completo. ¿Qué lo puede afligir? ¿Qué lo puede llevar a perturbarse? Entonces, y el último enemigo, el diablo, ¿sabe qué nos hace? Él nos va a hacer caer en tentaciones, el tentador. Pero porque no estamos vigilantes, no estamos a la expectativa de estar siempre a la presencia de Dios. Cuando usted y yo dejamos puertas abiertas, pues el enemigo va a entrar. Si usted deja la puerta abierta en la noche, el ladrón va a entrar y va a robar. Eso dice el libro de San Juan. El ladrón vendrá para matar, para destruir, para robar. Pero nosotros necesitamos hoy tener esa seguridad en Cristo, que es nuestra comisión, que es nuestro Señor. Si miramos entonces estas situaciones en las cuales caemos en pecado, podemos decir que el pecado en la carne nace por la lejanía que tenemos con Dios. Estos tres aspectos se dan porque no tenemos comunión con el Señor. La fe que vence al mundo es la comunión con Dios. Que no hay una comunión con el Espíritu Santo como lo hacen saber el apóstol Pablo. Somos engañados por el corazón. Somos entonces vencidos por el mundo. Somos afligidos por el mundo. ¿Por qué? Porque al no nacer con Cristo, todavía presentamos esas faltantes, esas necesidades que vivimos tanto tiempo en los brazos de papá. ¿Cómo entonces mi vida se llena de aflicción por falta de comunión? ¿Cómo mi vida se llena de aflicción y estoy entonces en unos vaivén entre esas partes emocionales? Hoy estoy bien, mañana caigo, vuelvo y me levanto, vuelvo y caigo y permanezco. ¿Sabe por qué? Porque mucha aflicción de nuestro corazón proviene porque no hemos vivido o no estamos viviendo la comunión con el Espíritu Santo. ¿Y por qué le hablo tanto del Espíritu Santo? Mire, el libro de el libro de San Juan, él dice, y os dejaré otro consolador. Yo me tengo que aferrar a ese consolador que Cristo me ha dejado, al Espíritu Santo. Si yo no vivo esa comunión con el Espíritu, hombre, ¿quién me va a ayudar? Él es mi consolador, Él es mi ayudador. Él es el que me sustenta, el que me mantiene. El Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Libro de Hechos, capítulo 2. Vino un estruendo con poder en el tiempo del Pentecostés. Entonces, esa vida es la que nosotros necesitamos. Ser llenos del Espíritu Santo para tener la fuerza y tener la voluntad de poder vencer al mundo. De poder que usted venza entonces a través de su fe esa adicción. Para que entonces usted pueda vencer esa enfermedad. Para poder que usted pueda vencer esa aflicción que tiene hoy. Dígale hoy al Espíritu Santo, porque Él debe estar allí. Que el Espíritu Santo le ilumine y le dé entendimiento para poder usted hacer ese trabajo, ese empleo que tiene. Para poder que entonces usted se destaque como el número uno. Pero necesita el Espíritu Santo, que es el único que le va a llevar a vencer a este mundo. Le va a ayudar a vencer al tentador y le va a ayudar a vencer la carne. Porque Él te va a convencer de justicia, de juicio y de pecado. Cristo está en nosotros. Cristo vino, murió por nosotros. Él derramó su sangre, pagó precio, nos compró, nos redimió. Pero hoy el Espíritu Santo, Cristo te lo ha dejado. El libro de los Hechos dice que el Señor ascendió a los cielos y se sentó en el trono de Dios. Y nos ha dejado el Consolador, al Espíritu Santo.
Por eso es que los libros de los Hechos, cuando habla de Pedro y de Pablo, ellos imponían las manos para que la gente recibiera el Espíritu Santo. Hoy ese Espíritu Santo necesitamos vivificarlo. El Espíritu Santo no está abolido. El Espíritu Santo no pasó de moda. El Espíritu Santo está hoy con usted y está conmigo. Póngale en las manos de Dios esa situación. Póngale y diga, Señor, yo necesito poner en el Espíritu Santo todo para que Él me ayude. Pero hemos desechado al Espíritu Santo. No le estamos dando el valor que el Espíritu Santo tiene como persona. No le estamos dando el valor que el Espíritu Santo tiene como ese consolador que nos dejó Cristo para... Dice, no los voy a dejar solos, les voy a dar un ayudador. Porque Él sabía que mantendríamos afligidos en el mundo. Sabía entonces que estábamos afligidos en este lugar. El mundo nos lleva a vivir en ansiedad, nos hace pecar. Nos descuidamos, pero cuando estamos caminando en el Espíritu Santo, ¿sabe a qué nos lleva? A vivir una vida con victoria. Nos lleva entonces a salir de ese lugar. Recuerde lo que dice Hebreos 4:15 para que finalicemos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hoy el Espíritu Santo está en ti. Hoy el Espíritu Santo te ha rodeado porque Cristo te lo ha entregado. Recuerde que todos los que hemos vencido al mundo, a la carne, hemos nacido de nuevo en Cristo. Estamos con Cristo y llenos del Espíritu Santo. Regocijados en el Espíritu. Mire, el Espíritu Santo no es un espejismo, es una verdad, es una victoria. Cristo nos lo dejó para que disfrutemos de Él. Para que lo hagamos nuestro consolador, nuestro ayudador, para que lo hagamos nuestro amigo, porque Él está allí. Los invito entonces para que oremos. Amado Dios y Señor, hoy quiero darte gracias. Gracias por tu palabra. Hoy yo te pido, Señor, que me inundes del Espíritu Santo, porque tú me lo has dado como consolador, como ayudador, como aquel que me convence de pecado, de justicia y de juicio. Como aquel que me ayuda en mi debilidad, porque yo no sé pedir, Señor, pero Él pide como conviene. Porque Él me ayuda entonces en el momento de aflicción y me levanta. Porque Él me ayuda en ese momento de escasez, porque Él me da la sabiduría de la ciencia. Porque el Espíritu Santo viene entonces a morar en mí como creyente. Y entonces me ayuda a vencer al mundo, a la carne y al pecado. Porque Él es el único que puede entonces hoy reanimar mi estado anímico. Él es el único que puede tomar mi alma y consolarla. Cristo murió por mí en la cruz y ya me redimió y ahora tengo una vida en victoria, la cual debo vivir con el Espíritu Santo. Porque Él sabía que no éramos capaces solos y nos dejó ese ayudador. Gracias, Padre. Gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias por tu misericordia en nuestra vida. Hoy te alabamos y te bendecimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, que Dios les bendiga grandemente. Nos vemos hoy a las 7 de la noche en nuestro ministerio Por una Vida Juntos. En Cali, a las 7, Barrio El Caney. Y en nuestro equipo presencial también. Chao, un abrazo, les amamos mucho.